Hola, mi nombre es Estefanía Correa, soy odontopediatra del Hospital de Quellón y miembro del Comité de Lactancia. En esta oportunidad les voy a presentar la clase sobre lactancia materna y su relación con la salud bucal del lactante. Muchos de ustedes habrán leído o escuchado por ahí algunas de estas frases, como por ejemplo que la lactancia materna deforma el paladar y los dientes, que lo ideal es que la madre no traspase ningún tipo de bacteria al bebé, que la lactancia materna puede provocar caries, que la madre que tiene caries se las va a contagiar a su bebé, que se debe limpiar las encías cada vez que toma leche, que cuando aparecen los dientes solo se debe cepillar con agüita, que todo frenillo lingual corto hay que operarlo y que cuando un niño nace con dientes siempre se deben extraer, que el chupete o la tetina de la mamadera siempre van a provocar malformaciones en los niños. ¿Ya? Bueno, el objetivo de esta clase principalmente es derribar estos mitos. En el mito 1, que la lactancia materna deforma el paladar y los dientes, esto no es así, no es verdad, ya que el bebé teniendo una acopla adecuado al pecho materno, con sus labios evertidos, con su nariz y su mentón pegado a la mama, ¿cierto? Esto va a permitir un correcto desarrollo de todas las estructuras maxilofaciales. ¿Por qué? Porque durante el amamantamiento hay movimientos mandibulares y linguales que van a influir en el desarrollo de estas estructuras óseas y musculares craneofaciales. Hay un avance mandibular, ya cuando el lactante se acopla al pecho, que también se llama primer avance fisiológico de la oclusión, que es cuando la mandíbula se va a adelantar y va a permitir una mejor relación entre los huesos maxilar y mandibular, a diferencia de un acople incorrecto donde el bebé solo agarra parte del pezón, ¿cierto? Que la lengua no logra llegar hasta adelante, por lo tanto no hay este adelantamiento mandibular y queda una posición más posterior. Esto va a influir en el crecimiento óseo y también después en la correcta relación de los dientes. Aquí hay un video donde se puede ver la succión adecuada, perdón. Ya, entonces aquí se ve el pezón, ¿cierto? El hueso maxilar o el paladar en este caso, y los movimientos linguales, cómo comienzan a presionar este pezón, a aplanarlo contra el maxilar, lo que va a permitir este crecimiento adecuado, desarrollo en su ancho transversal, ¿cierto? Y en altura. Y también la importancia que tienen los músculos en la participación. Por ejemplo, en la lactancia materna actúan muchos músculos, ya son más de 13 músculos, lengua, pterigoideos, masseteros, músculos temporales, músculos del mentón, entre otros. Entonces aquí, como se ve en la imagen, podemos ver que esta lengua extendida, ¿cierto?, dentro de la boca, comprimiendo el pezón de la madre contra el paladar, va a permitir este correcto desarrollo del ancho transversal del hueso maxilar. A diferencia del uso de mamadera o de chupete, ¿cierto?, que es una estructura mucho más dura que la lengua del lactante no va a poder comprimir contra el paladar, va a impedir este correcto desarrollo y vamos a tener un paladar más ojival, que se llama, que es estrecho y muy alto. Esto va a impedir un adecuado desarrollo de toda esta estructura facial, una incorrecta respiración, ¿cierto? Y además después va a haber problemas con la erupción de los dientes. Como se puede ver en esta imagen nuevamente, un correcto agarre del pecho materno, ¿cierto? El bebé lleva su lengua hacia adelante junto con la mandíbula y un correcto acople, por lo tanto una buena posición de la cabeza también y la correcta posición corporal, que también es muy importante. A diferencia del uso de mamadera, donde el bebé tiende a inclinar un poco más la cabeza, ya pierde esta relación corporal y la lengua queda mucho más atrás en una posición más posterior. El segundo mito es que lo ideal es que la madre no traspase bacterias al bebé, pero ¿cuándo nos colonizan las bacterias? Desde el momento en que nacemos, ¿cierto? La colonización bacteriana de la cavidad oral se establece a partir del tipo de nacimiento. Si es parto cesárea va a ser diferente,
según las prácticas tempranas de alimentación, si es una lactancia materna exclusiva, si es artificial o si es mixta, según las bacterias que tenga la piel de la madre, en sus manos, en sus mamas, según las bacterias que tengan también otros cuidadores, los hermanos, etc. Según esto van a haber bacterias protectoras. No todas las bacterias son malas, ya, y la leche materna es una buena fuente de lactobacilos y de bifidobacterias viables que van a establecer la microbiota inicial en el recién nacido, que es súper importante para su correcto desarrollo. Entonces, estos niños que están con lactancia materna exclusiva tienen altos niveles de estos lactobacilos, a diferencia de los niños que son suplementados. ¿Y qué importancia tienen estos lactobacilos para la cavidad oral? Que inhiben el crecimiento de los Streptococcus mutans, que es la principal bacteria cariogénica que se encuentra en la boca, y de la Candida albicans. Entonces vamos a tener que pequeñas cantidades de suplementación en niños que son amamantados, es decir, niños que están con lactancia materna, pero les dan un poquito de leche artificial, cambian inmediatamente su microbiota al patrón que presentan los niños que solo reciben leche de fórmula. ¿Ya? Entonces es muy diferente esta microbiota residente en los bebés, que va a ser algo en equilibrio, con bacterias protectoras, en un bebé que está con lactancia exclusiva versus un niño que está con lactancia artificial o mixta, que va a cambiar completamente. ¿Ya? Entonces son bebés que van a estar más desprotegidos, o sea, van a tener más riesgo, mayor riesgo de infecciones del sistema digestivo o respiratorias por este cambio de su microbiota. El mito 3 es que la lactancia materna provoca caries. Para poder desmitificar esto, primero hay que entender lo que es la caries dental. ¿Ya? La caries dental es una enfermedad crónica, es un proceso patológico caracterizado por la destrucción localizada de los tejidos duros del diente. Es provocada por ácidos que se forman de la fermentación de los azúcares que están en la boca, que ocurre por la interacción de numerosos factores de riesgo y factores protectores. Y esto va a ser tanto a nivel de la cavidad bucal como a nivel individual y social, o sea, una definición mucho más amplia, abarca diversos factores, multifactorial, una enfermedad crónica multifactorial, ¿ya? No es solo el hoyo negro o café que se va a ver en el diente, eso es la secuela. ¿Qué vamos a necesitar para que se forme esta caries dental? Bueno, primero tienen que existir dientes en la boca, ¿cierto? Para que hayan bacterias. Estas bacterias que no siempre van a ser malas, ¿ya? Pero si nosotros les damos azúcar y carbohidratos que son fermentables, se van a provocar estos ácidos. Y estos ácidos lo que van a hacer es desmineralizar el esmalte del diente. Este esmalte desmineralizado es como una tiza, se empieza a romper, a deshacer con la masticación, ¿ya? Y ahí es donde se empieza a formar estas cavidades que se conocen como caries. La transmisión del Streptococcus mutans y de otros tipos de bacterias existe. Esta transmisión vertical de la madre al hijo, ¿cierto? Es imposible que no exista. Pero esto va a significar que se transmite la caries dental. Ya se ha visto estudios que niños que tienen caries tienen altos niveles de Streptococcus mutans, pero también se vio que niños que tienen altos niveles de Streptococcus mutans, no todos desarrollaron las caries. Entonces, ¿qué nos dice eso? Que el primer grupo de niños puede que haya tenido muchos factores de riesgo asociados, como una mala dieta, alto consumo de azúcares, mala higiene, etc. En cambio, estos niños que tenían bacterias en su boca pero que no tenían caries, pueden tener asociados factores protectores, como una buena higiene, como exposición frecuente a los fluoruros, etc. Entonces esto nos dice que la caries no es una enfermedad transmisible o contagiosa, como se pensaba antes, ¿ya? Pero lo que sí se transmite, se hereda en las familias son los hábitos de dieta y de higiene. Entonces eso es lo más importante de controlar, más que se transmita o no, o que la mamá le pase o no bacterias de la boca a su bebé. Hay hartos estudios en relación a la lactancia materna y caries que encuentran esta relación positiva entre ambos, ¿ya? Pero es muy controversial
porque estos estudios no mencionan factores confundentes presentes desde la primera infancia, como por ejemplo cuánto duró la lactancia materna exclusiva en estos niños estudiados, el consumo de otros alimentos con carbohidratos, sabiendo que un gran porcentaje de la ingesta calórica diaria en el primer año son carbohidratos, la adición de azúcares como sacarosa en la dieta, alteraciones en el esmalte del diente, que este es un factor súper importante porque cuando hay estas alteraciones aumenta considerablemente el riesgo de tener caries, y también el nivel de higiene. También sabemos que la leche humana tiene un azúcar que es la lactosa, y esta azúcar sí es fermentada por las bacterias que están en la boca, pero la leche humana tiene solo lactosa, no. Tiene un sinfín de otros componentes. Aquí los más importantes puse en relación a la caries, que son los ácidos grasos, ya que se ha estudiado, se ha visto que los ácidos grasos protegen el esmalte de la desmineralización. La caseína, que es una proteína muy importante que forma parte del 80% del total de las proteínas de la leche humana, ya junto con la inmunoglobulina salivar y la lactoferrina, lo que hacen es inhibir la adhesión de estas bacterias cariogénicas al esmalte. El calcio y fósforo ayudan a la remineralización del esmalte, de los minerales perdidos con los ácidos de la boca, y así un sinfín de otros componentes. Entonces esto nos dice que la leche materna tiene un gran potencial anticariogénico. Algunos estudios también determinan que niños alimentados con lactancia materna hasta los 12 meses de edad estaban protegidos de la caries dental, pero que mayor a este tiempo, mayores de 12 meses, aumentaba el riesgo de caries. Entonces, ¿esto será tan así? Hay 3 elementos que son esenciales para que ocurra la caries dental, como ya vimos, ¿cierto? Que uno, que haya dientes; 2, que hayan bacterias cariogénicas; y lo más importante, que éstas tengan un sustrato que es el azúcar. Estas bacterias cariogénicas en boca, si nosotros no le agregamos azúcar, no se va a formar caries. Entonces, si tenemos un microbioma inicial saludable, con una transmisión de bacterias, con aparición de dientes, con una dieta, con una higiene bucal, ¿ya? El riesgo de caries varía según la interacción de todos estos factores al aumentar la edad. También hay otros factores muy importantes que van a influir, como el nivel socioeconómico, el nivel educacional materno y la exposición a fluoruro. Todo esto está estudiado, que influyen tremendamente en la formación de caries. Entonces no podemos decir que un niño mayor de 12 años que está con lactancia materna tiene caries solo por la leche materna. Es un sinfín de otros factores que hay que estudiar primero, y ninguno de estos estudios que concluyen esto analizan estos factores. Entonces respondamos la pregunta: los estudios no controlan los factores confundentes. Hay una sobreestimación del papel de la lactancia materna prolongada, frecuente y nocturna en el desarrollo de la caries dental. En los mayores de 12 meses ya no reciben lactancia materna exclusiva. Ya aquí ya hay alimentación complementaria hace rato. La dieta incluye otros líquidos y sólidos que en mayor porcentaje son alimentos azucarados. Y conocemos los componentes protectores que tiene la leche materna, que la hacen, ¿cierto?, anticariogénica. Entonces, ¿los lactantes mayores de 12 meses tienen mayor riesgo de caries por la leche materna? No. Lo que sí se ha visto es que disminuye el impacto de la leche materna como un factor protector con el aumento de la edad, pero no por disminución de su calidad protectora. No es que sus componentes vayan disminuyendo, sus componentes protectores. El motivo es porque hay mayor número de dientes, ¿cierto? Cada vez nos van saliendo más dientes. A medida que uno va creciendo, va aumentando el consumo de carbohidratos, y cuando se va pasando de la prepubertad y pubertad, ¿cierto?, la adolescencia, los niños ya tienen una mala higiene bucal, los padres ya no son tan responsables de la higiene de los hijos, entonces hay más riesgo de caries, pero no por la leche materna, sino por los otros factores. Ya, y se ha visto también estudios que en niños menores de 5 años, un 18% de niños con lactancia materna menor a 6 meses tenían caries. Y un 9% de niños con lactancia materna al menos 6 meses tenían caries. O sea, aquí uno puede ver que sí es un factor protector la lactancia materna. El doble de niños tenían caries
cuando tenían menos lactancia materna. Y entre los 5 a 9 años ya ahí se ve que no hay una diferencia significativa. Es por lo mismo que yo les mencionaba, porque ya a esta edad empieza el recambio de dientes, hay más dientes, la higiene empieza a ser más pobre, hay más consumo de azúcares, ¿ya? Entonces aquí no hay diferencia. Hay algunos estudios experimentales como este que les voy a presentar que se hizo con dientes de ratones, ya donde hubo una exposición diaria de cada uno de estos elementos que aquí se mencionan en forma diaria por 14 días. Entonces tenemos que hubo exposición al agua destilada, a la leche humana y bovina, a una solución con 10% de sacarosa, a la miel diluida, a la gaseosa cola. Ya, y además a esto se le agregaron colonias de Streptococcus mutans, que es esta bacteria cariogénica, perdón. Entonces, como vemos, en el agua destilada estaban los dientes sanos, en la leche humana y bovina hubo pequeñas desmineralizaciones, ¿ya? Pensando que aquí era la exposición diaria más las bacterias y que no había una higiene. Esto pasaba cuando había agua con azúcar, en el fondo, la miel, ¿cierto? Y una gaseosa de tipo cola. Entonces ahí se puede ir viendo cómo la cantidad de azúcar presente en estas soluciones iba provocando cada vez mayor desmineralización de los dientes. ¿Ya? Entonces tenemos la leche humana o bovina, que tiene más o menos los mismos componentes, similares en diferentes proporciones, versus el agua con azúcar y la miel, que se supone que es tan sana, ya, pero es pura azúcar, y las bebidas. Bueno, la revisión de la literatura en inglés de los últimos 10 años nos dice que la confiabilidad de los estudios se consideró pobre porque la mayoría de los estudios incluidos tenían un diseño metodológico transversal. Los estudios no controlaban los factores de confusión clave como el consumo de azúcar, lo que yo les mencioné antes, ¿cierto? Que aumentando la edad había más dientes, había más consumo de azúcares, había menor higiene, etcétera, que no se sabía la duración de la lactancia materna y muchos otros factores. En un metaanálisis actual se determinó que la caries es una enfermedad de azúcar dependiente, ¿ya? Que no es una enfermedad infecto-contagiosa como se creía antes, sino que es una enfermedad crónica y es azúcar dependiente. Entonces la conclusión que llegó a este metaanálisis es que no existen pruebas sólidas de que la lactancia materna frecuente o nocturna pueda estar asociada con la caries infantil temprana. El mito 4 es que la madre que tiene caries va a contagiar a su bebé. Bueno, eso ya lo vimos un poco, ¿cierto? Que no es así, ya, pero sí hay un riesgo alto de contagio de otras enfermedades virales, bacterianas o fúngicas que pueden tener consecuencias graves en los lactantes menores. Entonces es importante evitar compartir cucharas, ¿cierto? Besarlos en la boca o meternos el chupete de los niños a la boca de los adultos. El mito 5, si debo limpiar las encías cada vez que se toma leche, la verdad es que esto, yo diría que hasta el año pasado, año antepasado, incluso ahora todavía hay muchos profesionales que lo indican, ¿ya? De que cada vez que el bebé toma pechuga tiene que hacerse un aseo con gasa húmeda, con agua hervida, etc. Ya, pero vamos a ver que ya no es tan así. La evidencia actual dice que hay una interacción de la saliva con la lactancia materna y que esto va a aumentar la inmunidad al regular la microbiota en la cavidad bucal. ¿Ya? Esto va a generar metabolitos y antimicrobianos que van a inhibir el crecimiento de patógenos oportunistas. Entonces la lactancia materna va a entregar inmunoglobulinas salivales al bebé. Entonces remover la leche materna de la boca va a disminuir esta protección. Ya se ha visto que hay riesgo de lesiones en la mucosa al hacer este aseo con esta gasa en bocas tan pequeñas, ¿cierto? Es difícil tener el cuidado como para no provocar estas pequeñas lesiones que son micro lesiones que no se van a ver, pero que pueden ser una puerta de entrada a bacterias patógenas y oportunistas. Ya entonces actualmente lo que se indica es que en niños, en lactantes con lactancia materna exclusiva, que son edéntulos, es decir, que no tienen dientes, no es necesario el aseo bucal. Ya la saliva
La saliva por arrastre realiza ya la limpieza de la boca y los restos de leche. Además es importante que queden estos restos de leche en la boquita, ¿cierto? Porque ya vimos que entregan inmunidad a la cavidad bucal. La lactancia artificial o mixta, en verdad no hay muchos estudios, no hay evidencia, entonces queda un poco a criterio del profesional, ¿ya? Si hay una lengua, por ejemplo, muy blanca y un bebé la tenga con mucho resto de leche, y si a los padres le molesta, se puede indicar hacer una vez al día un aseo suave con una gasa humedecida, ¿ya? Pero la verdad es que no es necesario. Ahora sí, cuando erupciona el primer diente, debe haber un cepillado con uso de dentífrico mayor a 1000 partes por millón de flúor. ¿Ya? Esto es súper importante, más que la edad de la pasta dental, porque hay de 2 a 5, mayores de 6, etc. Es la cantidad de flúor, la concentración de flúor que tiene. Y hoy día se sabe que esta concentración mayor a 1000 es la que tiene el efecto protector contra la caries. El mito 6, cuando aparecen los dientes, solo debo cepillar con agüita. Vimos, ¿cierto?, que el mejor protector es el flúor. Entonces, cuando iniciamos el cepillado, la mayor evidencia de la eficacia del aseo bucal es después de la erupción del primer diente. ¿Y con qué? Con un cepillo. La frecuencia, se ha visto que el efecto protector con al menos 2 veces al día es suficiente. Esto realizado por un adulto, porque tiene que ser una técnica de cepillado adecuada, ¿ya? Y se recomienda en la mañana y en la noche, la principal, antes de dormir. La pasta, como vimos, tiene que ser mayor a 1000. Existe en el mercado de 1000, de 1100, 1450, que son las de adulto, ¿ya? Y esto se va a ir indicando según el riesgo de caries. Y la cantidad de pasta va a variar según la edad, ¿ya? Esto va a disminuir el riesgo de la ingesta. Por ejemplo, de 0 a 2 años, lo que se indica es la cantidad similar a medio grano de arroz crudo. De 3 a 4 es un grano de arroz crudo, y de 4 a 6 o más ya es el tamaño de una arveja, y esto para toda edad. No necesitamos más pasta que el tamaño de una arveja, ¿ya? No por poner más pasta vamos a tener un mayor efecto protector. El mito 7, todo frenillo lingual corto hay que operarlo. Bueno, vamos a ver algunas complicaciones de los lactantes que tienen este frenillo corto, ¿ya? Si es un frenillo corto que no es funcional, los bebés van a tener una ganancia de peso insuficiente, tomas largas y poco efectivas, dificultad en vaciar el pecho, ¿cierto?, cólicos, gases, grietas en los pezones, congestión mamaria, etc. ¿Qué complicaciones puede tener esto a largo plazo? Va a afectar la respiración. Ya son niños que van a tener una respiración bucal, poco desarrollo facial por la lengua en esta posición más baja, y dificultad en la forma de articulación por una movilidad limitada principalmente. Ya, pero esto no pasa con todos los frenillos cortos. Tener un frenillo corto no significa que vamos a tener un frenillo disfuncional, ¿ya? Por ejemplo, aquí en la imagen se puede ver un acople adecuado, ¿cierto? Acá en la imagen de al lado se ve un niño que tiene un frenillo labial superior corto, entonces no puede vertir su labio superior y hay un mal agarre del pezón de la madre. ¿Ya? Lo mismo acá con el frenillo de la lengua. Acá se ve un adecuado acople, ¿cierto?, donde el bebé lleva su mandíbula y su lengua hacia adelante para envolver el pezón de la madre, a diferencia de un frenillo lingual corto que va a impedir, ¿cierto?, que el bebé pueda protruir su lengua, llevarla hacia adelante para envolver el pezón, y lo que va a hacer es morder el pezón con la encía. Existen tipos de frenillos labiales, superiores y linguales, ¿ya? Tipo 1, 2, 3, 4, etc. ¿Ya? Pero, y esto va a ir variando según el tipo de inserción, si es más posterior, más anterior, según el largo del frenillo. Es como, hay hartos factores que ir evaluando, ¿ya? Pero no significa que todos estos frenillos cortos vayan a ser disfuncionales. Entonces no siempre se debe cortar un frenillo solo por estar corto o por tener una inserción más baja o más anterior, ¿ya? Pero cuando sí hay que operar, cuando sí hay que intervenir,
¿cierto? Se evalúa primero, obvio, la funcionalidad, que sea una succión efectiva, que haya una ganancia de peso y que no haya dolor en la madre. En el caso de que haya alteraciones en la lactancia materna, se puede realizar la frenotomía, que es sin anestesia local, idealmente dentro del primer mes de vida. ¿Ya? Y la frenectomía, que ya es sobre los 3-4 meses, cuando ya hay formación de conexiones nerviosas en esa zona, mayor irrigación, entonces hay que usar anestesia para que el bebé no sienta dolor. El mito 8, cuando un niño nace con dientes, ¿siempre se deben extraer? Bueno, cuando los niños nacen con dientes hay dos tipos, están los dientes natales y los neonatales. Los natales, que son los primeros, cuando el niño nace con estos dientes, y los neonatales, cuando dentro de los 30 primeros días el niño comienza a erupcionarle dientes. En un 95% son de la dentición normal, no son dientes supernumerarios. ¿Ya? Estos dientes generalmente no tienen formación radicular, entonces tienen una movilidad excesiva, a veces no. Los riesgos es que, como están con esta movilidad excesiva, se puedan soltar y el niño puede aspirarlo, ya que puedan provocar estas úlceras en la lengua de Riga Fede, se llama, que son muy dolorosas, que provoque dolor o heridas en el pezón de la madre, y esto dificulte la lactancia. Aquí en este caso el tratamiento, cuando hay complicaciones, es la extracción, la exodoncia, pero si están asintomáticos, si no hay úlcera, si no hay problemas de lactancia y si no están con movilidad, es solo la observación. Entonces no siempre hay que sacarlos. El mito 9 es que el chupete o tetina de la mamadera siempre van a provocar malformaciones. Ya aquí también son hartos factores a evaluar. Aquí, por ejemplo, hay que ver las formas. Ya no hay una forma ortopédica o que por ahí dicen creada por ortodoncistas para que... No importa la forma que tenga el chupete o la tetina, ya siempre va a haber o puede haber un riesgo de que provoque malformación, ya, pero hay que evaluar otras cosas, por ejemplo la edad de inicio de uso de chupete, la edad de término de uso de chupete, o sea, mientras menos tiempo lo use, mejor. Por ejemplo, los momentos en el día que lo usa. Si está todo el día con el chupete es diferente a si el bebé solamente se duerme con el chupete y se retira inmediatamente, ¿ya? O si pasa varios periodos cortos, o pasa toda la noche durmiendo con el chupete en la boca. La frecuencia del uso, lo mismo, si lo usa todos los días, o si es solamente, por ejemplo, para calmarlo cuando va en el auto y en la silla del auto y va llorando. Después, si se transforma en un mal hábito, sobre el 1 año y medio, 2 años, ya se considera un mal hábito. Entonces es la idea ideal para ponerle término al uso de chupete o de mamadera, ¿ya? Y estas malformaciones, lo que hay es que aumentan el riesgo, ¿cierto? Pero asociado a todos los factores anteriores que vimos, aumentan este riesgo, pero no significa que todos los niños que usan chupete o mamadera van a tener este tipo de mordidas alteradas, ¿ya? Y el destete también tiene que ser respetuoso, ojalá igual que en la lactancia materna, un destete respetuoso. Ya la idea es no traumar al niño quitándole el chupete, por ejemplo, o la mamadera, porque son artefactos que nosotros introducimos en los niños, no que ellos pidieran usar. Entonces es importante que si les ofrecemos, después seamos respetuosos para quitárselos. Se ha visto en algunos estudios que niños con historia de lactancia materna subóptima, es decir, menos a 6 meses de lactancia materna exclusiva, tienen mayor prevalencia de maloclusiones o de mordidas alteradas, ¿ya? Y la lactancia materna es un factor protector en dentición primaria y mixta, y el efecto protector aumenta a mayor duración de la lactancia. Los lactantes alimentados con mamadera, como yo les decía, tienen un riesgo más alto de tener estas maloclusiones, pero no significa que todos los lactantes que la usen van a tener sus mordidas alteradas. Bueno, como resumen, ya porque fue una clase un poco extensa, para tener un buen desarrollo de las estructuras maxilofaciales es importante tener un buen acople.
¿cierto? Una lactancia materna exclusiva por 6 meses y después lactancia materna complementada con alimentación, ¿cierto? Pero con una acopla adecuada. Esto va a permitir una buena postura corporal y desarrollo de todas las estructuras. La caries no es una enfermedad contagiosa, infecto-contagiosa como se pensaba antes. Es una enfermedad crónica, azúcar dependiente. La lactancia materna, como vimos, no es un factor de riesgo para la caries dental, ¿ya? Sí tiene un azúcar que es la lactosa y sí es importante hacer un cepillado cuando erupcionan los primeros dientes, pero no es factor de riesgo para el desarrollo de caries. Cuando hay lactancia materna exclusiva no se recomienda limpiar, ya que la leche materna entrega defensas locales para la mucosa del bebé. Cuando hay una lengua saburral o muy blanca, se puede indicar un aseo una vez al día dependiendo de si a los padres les molesta o no que el bebé tenga la lengua así. Cepillar cuando erupcionan los primeros dientes. La pasta dental que tenga más de 1000 partes por millón de flúor. Generalmente las pastas infantiles son los que dice 6 más o para mayores de 6, o una pasta de adulto según la indicación del odontólogo. Y lo que hay que controlar es la cantidad de pasta, como ya vimos, para disminuir la ingesta. No todos los frenillos cortos son disfuncionales. Hay que evaluar, ¿cierto? Si hay una buena lactancia, si hay un buen acople, si no hay dolor en el pecho de la madre. Y no todos los dientes natales o neonatales se extraen. Hay que evaluar si hay complicaciones en la lactancia, si hay dolor en la madre, si hay formación de úlcera o si estos dientes están con movilidad. Si están presentes estas cosas, se sacan, y si no, se mantienen en observación y son dientes completamente normales. Como dije, en un 95% son dientes de la fórmula dentaria normal. Bueno, eso, espero les haya gustado la clase. Gracias por su atención y espero me envíen sus dudas por correo para yo podérselas resolver.